La podemos decir, ¿para dónde va la iglesia? ¿Para dónde vamos? En este tiempo, mis hermanos, es necesario volver al origen del punto más importante del Evangelio del Señor Jesucristo, del propósito del Evangelio del Señor. Pues, en realidad, mis hermanos, pareciera ser, escúcheme bien, niños, jóvenes, pareciera ser que la iglesia lleva otro rumbo. Por eso la pregunta es, ¿para dónde va la iglesia? Porque pareciera ser que la iglesia lleva otro rumbo, que está buscando otro rumbo o que tuviera otro propósito. Y digo, pareciera ser por lo que estamos viendo. Recuerdo hace años cuando era un niño, cerca de mi barrio, hay un cerro, y creo que todavía no lo han quitado porque es un cerro bien grande. Y en ese cerro hay una calle bien empinada. Y a nosotros nos gustaba ir a ese cerro y hacer unas carretillas. Esos eran los juegos que teníamos nosotros de PlayStation y de todo eso. Esos eran nuestros juegos. Hacer unas carretillas de madera bien rústicas, pero de alguna manera conseguíamos los balines de las llantas. Y los balines eran las balineras. Eran las ruedas de estas carretillas. Carretillas tenían 4 ruedas. Y en esas carretillas podíamos subir hasta 4, dependiendo de lo grande, pero podemos subir hasta 4 o 5 niños. Y recuerdo que el que iba adelante era el que sabía por dónde iba a ir. Pero la mayor parte de las veces el resultado es que la carreta se daba vuelta porque era una velocidad tremenda. Y las balineras estaban bien aceitadas. Lo divertido es que la persona, el niño que iba enfrente, él en muchas ocasiones quedaba solo en la carreta y manejaba con sus pies en la carretilla. Los 4 o 5 que iban atrás hace rato que se habían caído. Estudiando esta palabra era una cosa divertida. Nos dábamos unos raspones, hermanos. Llegábamos bien raspados a la casa, comíamos raspado. Así parece que está la iglesia hoy en día. Que alguien va manejando la iglesia. Jesucristo es el piloto de la iglesia. Él es el que tiene el control de mando para llevar la iglesia a un lugar. Pero pareciera ser que los 5 que van atrás en la iglesia, subidos en la carreta, hace rato que se cayeron y se están raspando. Hace ratos que se dieron la vuelta y comenzaron a irse otra vez hacia arriba para volverse a venir en picada. Parece ser que la iglesia lleva un rumbo equivocado o tiene un propósito diferente. Y le voy a decir algo con todo mi corazón, hermano. Yo no tengo duda de que Dios está en medio de su pueblo. Yo no tengo duda que Dios es hacedor de maravillas. No tengo duda que Dios hace milagros. No lo tengo porque yo mismo soy un milagro de Dios. Yo he visto la mano de Dios en diferentes áreas de mi vida, en diferentes etapas de mi vida. He visto cómo Dios nos ayuda, nos bendice. Hemos visto, hermanos, cómo Dios ha bendecido a un pueblo fiel. Hemos visto cómo Dios bendice a su iglesia. Es más, yo le voy a decir algo. Este día Dios quiere bendecir a alguien. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere bendecir a alguien. Dios quiere sanar a alguien. Dios quiere restaurar a alguien. Dios dice la palabra que Jesús vino a dar vista a los ciegos. Que Jesús vino para dar libertad a los cautivos, a los presos por Satanás. Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar libertad a los cautivos. Yo no tengo duda nada de esto. Vino para dar libertad a los cautivos. Y eso está pasando hoy en día. Eso está pasando en la iglesia. ¿Cuántos han visto milagros de Dios? ¿Cuántos han visto la manifestación de Dios en medio de su pueblo? Yo creo que lo hemos visto, lo hemos experimentado. Pero qué lindo, hermanos, es ver que todo esto está pasando en nuestro medio. Y hoy la gente está recibiendo sanidades. En muchos lugares, por la televisión, por diferentes medios, vemos cómo Dios se manifiesta a través de los siervos del Señor. Cómo Dios da dones para que el Señor sane, para que el Señor restaure. No tenemos duda en lo absoluto de lo que Dios puede hacer con sus hijos. Aleluya. Y una de las cosas que podemos ver a través de la palabra es que todo lo que hace Dios es a través de su Hijo. Por eso cada vez que nosotros hacemos algo, oramos por alguien
y decimos algo, lo tenemos que hacer en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Lo tenemos que hacer en el nombre que es sobre todo nombre, aleluya, Jesús de Nazaret. Y todo, dice su palabra, en su nombre tiene cumplimiento. Todo en su nombre tiene poder. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay un nombre dado a los hombres. No hay un nombre en que nosotros podamos ser salvos. O que podamos recibir una bendición tan grande como la que Dios da. Solamente a través de Jesucristo. Bendito Dios. No tenemos duda alguna. Qué bendición la que se escucha allá afuera, hermano. En verdad lo necesitamos. No tengo duda que eso también es un milagro de Dios. Con las sequías que hay en el mundo. Dios bendice a sus hijos. No tengo duda de ello. Pero le voy a decir algo que quizás, bueno, no tiene ninguna contradicción. Simplemente quiero decirle algo bien valioso. Y quiero que usted se lo guarde en su corazón. Porque pareciera ser que la iglesia del Señor está tomando un rumbo diferente. Pareciera ser que hay personas que se encargan de llevar como alguien que lleva el timón adelante de la carreta y como que está llevando a la iglesia a otro lugar donde no tiene que ir. Está conduciendo a la iglesia por el lugar por donde no tiene que ir. Y si no va por el lugar correcto, pues tampoco va a llegar al lugar donde la iglesia tiene que llegar. Entonces digo esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque los milagros existen. Y no le voy a desilusionar, simplemente quiero decirle una verdad. Simplemente quiero decirle algo valioso. El evangelio no solamente es hacer milagros. El evangelio no solamente, el evangelio poderoso del Señor, no solamente es que la gente reciba milagros. El evangelio, y te aclaro, no solamente es que la gente se sane. El evangelio del Señor no solamente es que la gente reciba un milagro y que reciba el milagro y que se vaya y que ya no se acuerde nada del Señor. Porque a veces, hermano, la gente recibe algo, pero se pierde lo mejor. A veces la gente viene al Señor porque tiene una necesidad, y qué bueno, porque Dios nos trae de diferentes maneras. Pero qué tremendo, hermano, es que a veces la gente recibe, pero se pierde algo mejor. ¿Y qué hay mejor de recibir una sanidad? Oh, bendito es el nombre del Señor, hermano. Muchas veces las personas nos sanamos, venimos al Señor, nos olvidamos del Señor, de lo que ha hecho con nosotros, pero se olvidan del objetivo más importante que Dios quiere y que nos está diciendo en su palabra esta mañana. A veces la gente recibe, pero se olvida de lo más importante. Y el objetivo principal, hermanos, no es solamente que Dios te sane. El objetivo principal no es solamente que Dios te prospere materialmente, físicamente o como sea. El objetivo de la palabra no es solamente que tú recibas un milagro y que te apartes. No, el objetivo más importante de la palabra, el objetivo más importante de Dios es que un día la iglesia llegue al cielo. Aleluya. Ese es el objetivo más importante. Gloria a Dios. Pero pareciera ser que la iglesia en general está tomando o está caminando por un rumbo equivocado. Pareciera ser que algunos están conduciendo la iglesia para otro lado, que yo no sé para dónde. Pero pareciera ser que lleva un rumbo o un propósito que no es el que nos enseña la palabra del Señor. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Si la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia de Cristo porque iglesias hay muchas. Si la iglesia de Cristo no piensa en ir al cielo, no tiene caso ser cristiano. Si la iglesia de Cristo no está pensando en que su Salvador va a venir un día y esa iglesia va para el cielo, no tiene caso, mi hermano. No tiene sentido. Entonces, sería simplemente otra cosa. Si tú notas en este pasaje, en esta historia que leímos de las 10 vírgenes, Jesús está enseñando a la iglesia y está diciendo a través de esta historia, porque es una parábola, es algo que Jesús está contando, y a través de esta parábola Jesús nos enseña que Él va a regresar. Si no, lea el último verso, en el verso 13: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Lo que nos está enseñando Jesús, hermanos, por adelantado en esta parábola, es que Él viene, que Él va a regresar un día. Y si la iglesia de Cristo, la iglesia que se llama cristiana en esta tierra, está pensando o su objetivo es otro y no está pensando en que Cristo va a regresar a la tierra, que viene por segunda vez, que va a levantar a la iglesia en las nubes, si la iglesia no está pensando en esto, hermano, la iglesia lleva un rumbo equivocado. Alguien está conduciendo el timón para otro lado. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Dile al que está a tu lado, no te caigas de la carreta. No te aflojes, agárrate bien de la carreta. Es más, como dicen allá, creo que en Puerto Rico, en Dominicana, agárrate la peluca, mi hermano, para que no se te caiga. Agárrate la gorra, que no se te caiga, porque vamos para el cielo, aleluya. Vamos para el cielo, bendito Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Oh, hermano, ¿cuántos de Aleluya. ustedes van para el cielo? Amén. Qué bueno, aleluya, bendito Dios. Aleluya. Si nota, ese es el propósito que Cristo tiene al contar estas parábolas, porque no es la única, pero esta es una de las que Jesús enseña, de que el propósito que Él tiene es que va a regresar. Nos está enseñando que Él viene otra vez. Ahora, el pequeñito problema, o a lo mejor grande, no, según cada quien, el detalle es, hermanos, que hay que estar preparado. Que hay que estar preparado. Ahora bien, para entender, hermanos, esta parábola, es justo que usted pueda leer en su casa, no lo lea ahora, pero es justo que usted le dé una leída en su casa desde el capítulo 24. ¿Sabe por qué? Porque desde el capítulo 24, el Señor Jesucristo viene hablando de los últimos días finales. Cuando usted lee en su casa el capítulo 24, dése cuenta que Jesús está hablando de los tiempos finales, que Jesús está hablando de la gran tribulación, que Jesús está hablando del siervo fiel y del siervo prudente y del siervo infiel. Jesús está hablando ahí también, hermanos, del siervo malo, que piensa que su Señor ya se tardó. Y hay unos que así están pensando dentro de la iglesia. Puro cuento, hace tiempo que predican lo mismo. Sí, mi hermano, yo lo escuché cuando yo era niño, pero mi deber es volverlo a predicar, porque yo no sé el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Y así estaba el siervo infiel en ese capítulo 24. Al final dice que hay un siervo fiel y prudente que esperó al Señor, que lo recibió, que se fue lejos y que volvió. Pero hay un siervo infiel, un siervo malo, dice ahí, que piensa que su Señor está tardando en venir. Entonces, como está tardando, mientras el Señor viene, pues me dedico a hacer otras cosas. No hay problema. Dice el último verso del capítulo 24. Note bien, si usted lo puede buscar ahí, búsquelo rápidamente. Pero dice el último verso del capítulo 24, que el Señor va a castigar a ese siervo malo, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé a cuántos de ustedes le han crujido los dientes alguna vez, pero yo escuchaba a uno de mis hermanos que le crujían los dientes cuando éramos niños, y parecía que estaba masticando chicle o algo duro, se oían los dientes así a medianoche y como que da cierto miedo. Pero cuando el crujir y el llorar es otra cosa, es de dolor, es de espanto, hermanos. Y dice la palabra en ese último verso del capítulo 24, que allí será el lloro y el crujir de dientes, porque mucha gente le va a decir: Señor, Señor, te serví, mira, yo pertenecía a la iglesia de Kelly, yo pertenecía a tal iglesia, yo cantaba, yo oraba. Y el Señor le va a decir: apartados de mí, no los conozco. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermanos, miren, cuando Jesús comienza en el capítulo 25, comienza con palabras así como las que usamos usted y yo. Como que ayer estuvimos hablando de un tema. Entonces cuando hoy llegaste, yo te dije: hermano, fíjate, entonces de lo que estábamos hablando ayer, así comienza Jesús el capítulo 25 de Mateo. Si usted nota la primera palabra que se menciona ahí, hermanos, en ese capítulo, Jesús hablando dice: entonces, porque estaba hablando del siervo infiel, porque estaba hablando del lloro y el crujir de dientes, porque estaba hablando que el día y la hora nadie la sabe, porque estaba hablando de la gran tribulación, porque estaba anunciando en el capítulo 24 que Él viene pronto por la iglesia. Entonces, como trae el tema de allá, ahora en el capítulo 25 Jesús dice: entonces les voy a poner un ejemplo, cómo es que es el reino de los cielos.
Y así empieza Jesús. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Hermano, está bien fácil. It's so easy. Está bien fácil. No tienes que ser un Einstein o un de esa gente que son superdotados para entender esto. Está bien facilito. El reino de los, entonces dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Como diciendo, déjame darte un buen ejemplo de cómo es la venida y cómo es el reino de Dios y cómo va a ser el reino de Dios y cómo la iglesia es el reino, cómo la iglesia está caminando hasta llegar hacia ese lugar. Y compara su segunda venida, Jesucristo, en esta parábola de las 10 vírgenes, la compara con la procesión hermosa de las bodas que se practicaban en los tiempos de Jesús. Así dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a como cuando se realizan unas bodas. Y entonces dice, lo que aquellos que no se han preparado, en las bodas, es posible que no puedan entrar en ellas. Note, hermano, que en esta parábola hay 10 vírgenes. Lo interesante de esto es que las 10 vírgenes tienen la misma oportunidad. Si tú notas en esta mañana, ¿cuántos sabemos aquí? No sé la cantidad. 70, 80, 100, no sé. Pero la cantidad que sea, mi hermano, la cantidad que sea, todos los que estamos aquí tenemos la misma oportunidad. Porque es right now, es ahora. Es ahora cuando el Señor nos trae su palabra. Es ahora cuando el Señor nos dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Ustedes y yo estamos siendo comparados con 10 vírgenes. 10 vírgenes que tienen la misma oportunidad. Aquí hay 60, 70, 80, 100 personas que tenemos la misma oportunidad de ir al lugar donde el Señor nos ofrece que vamos a estar un día como la iglesia. Ahora tú decides dónde quieres estar, hermano. Pero aquí en estas 10 vírgenes hay dos grupos. Y Jesús lo dice bien claro y bien fácil. Hay dos grupos de 5. Dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y no te voy a dar ninguna explicación porque tú sabes quién es insensato y quién es prudente. Un insensato es aquel que no hace caso, aquel que le vale, que no importa que escucharle, le entra por aquí, le sale por aquí. El mismo cuento de siempre. Pero el prudente es una persona que presta atención. Es una persona que le preocupa lo que va a pasar. Y aquí hay dos grupos de 5, prudentes e insensatas. Ahora, yo quiero, hermano, en esta mañana explicarle con mis propias palabras lo que esta parábola significa. Y es lo siguiente. En esta parábola, mi hermano, de las 10 vírgenes, hay dos tipos de iglesias. Escuche bien, hay dos tipos de iglesias. En esta parábola está la iglesia que quiere ir al cielo. Aquella iglesia que sabe que Cristo viene y que quiere ir al cielo. Pero también está la iglesia, se lo vuelvo a repetir. En esta parábola el Señor Jesús enseña que hay dos tipos de iglesias. Número 1 está la que conoce a Cristo, la que sabe que Cristo y cree que un día va a regresar y que va por fe a estar en el cielo. Y está la otra, la iglesia, que se queda. Ahora, la iglesia que se va con Cristo es la iglesia que está esperándole con ansias. Es aquella iglesia que está como la novia. Por eso Jesús pone la comparación de las bodas, porque en ese tiempo el novio caminaba de un lugar hasta cierto lugar y se encontraba con la novia. Y era un ritual muy hermoso, muy bonito. Y cuando se encontraba, imagínense, hermano, cuando alguien se casa, nosotros hacemos algo un poco más sencillo. Está el novio parado aquí enfrente. De repente empieza la música nupcial y empieza a venir a caminar aquella novia desde allá atrás. Y empieza aquella música especial de bodas. Y aquella novia cuando viene y está el novio parado aquí. Y con aquella emoción, ahí viene mi novia, mi princesa. La espero aquí, la voy a recibir. ¡Qué bella! Qué cosa, qué hermoso lo que Dios me ha dado! Y así está el Señor Jesús comparando. Dice que es como una fiesta de bodas. Pero en esa fiesta de bodas hay dos grupos de invitados.
Y está la iglesia que le espera con ansias. Como cuando eras enamorado o enamorada. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste la primera vez? Te sudaban las manos porque iba a llegar el muchacho a verte. Y tal vez solo le tocaban la punta del dedo así. Y a puros ojitos y a puras ceñitas, ¿entendía? Pero era una ansia que te agarraba porque lo ibas a ver. Porque contaban las horas de la noche y del día, porque al siguiente día era sábado, domingo, cuando te ibas a encontrar con esa persona. Así debería de estar la iglesia, con ansias, esperando al Rey de Reyes. La iglesia que quiere irse con Cristo para el cielo, tiene que estar con ansias, con aquel deseo de verle. Aspira a estar en el cielo un día con Cristo Jesús. Pero mientras llegue ese momento, esta iglesia, esta novia debe de estarse preparando. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cómo te estás preparando? Iglesia, ¿cómo nos estamos preparando? Pero ahí también está el otro grupo de las otras 5. La iglesia que parece que conoce a Cristo, pero ir al cielo no es su mayor preocupación. Por eso le digo, pareciera que la iglesia como que está yéndose en otro rumbo. Y estoy hablando de la iglesia en general. Porque la otra es la iglesia que parece que conoce a Cristo, pero ir al cielo no, como que no le preocupa mucho. Parece que lo único que le preocupa es tener un Dios que le solucione los problemas aquí y ahora. Así vemos la iglesia hoy en día. Dios, hazme milagros, Señor. Dios, bendíceme aquí. Dios, bendíceme allá. Dios, dame esto. Dios, hazme esto. Dios, hazme lo otro. Y tienen un Dios para que le solucione los problemas terrenales. Pero ir al cielo como que no le preocupa mucho a esta iglesia. A estas 5 vírgenes que representan a la iglesia. Que no le preocupa ir al cielo. ¿Sabe qué? A lo mejor nunca le han enseñado. Pero una de las cosas que aquí se repite constantemente es que Cristo viene. Una de las cosas que aquí se predica constantemente es que la iglesia va para el cielo. La iglesia que se prepara va para el cielo, aleluya. Pero a la otra iglesia, a las otras 5, a las insensatas, como que pareciera que no es un problema ir para el cielo, que aquí y ahora como que, Señor, soluciona el problema que tengo aquí y después veremos. A ver si me engancho para irme para el cielo. Hermano, miren. Si este fuera el curso de la iglesia, entonces en vano fuera el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si algo creemos nosotros los cristianos verdaderos, es que Cristo murió por nosotros, que entregó su vida, que su sangre se derramó para limpiar nuestros pecados, que por medio de esa sangre nosotros tenemos la entrada libre al trono de la gracia. Y que un día vamos a estar en el cielo. Y que Cristo viene pronto y que nos vamos con Él. Aleluya. Oh, la otra iglesia, mi hermano, la otra iglesia canta: me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Pero no está pensando que se va con Él. Lo que le gusta es el ritmo nada más. Pero que se va con Él, quién sabe, mi hermano. Y tal vez, hermano, lo que necesitamos. Porque mire, si nosotros estamos en ese pensamiento de que no, como la iglesia que no le preocupa mucho ir al cielo, a lo mejor, mi hermano, esta iglesia es religiosa, o esta iglesia se compara como aquel que simplemente tiene una religión, simplemente tiene un pasatiempo. Y tal vez, hermanos, tendrías que esforzarte no para ir al cielo, o no tendrías que esforzarte para nada, porque como tienes un Dios que te soluciona el problema, ir al cielo como que no hay mayor preocupación. Pero yo te voy a decir una cosa con todo mi corazón, hermano. Voy a ser corto el día de hoy, pero te voy a hacer bien claro, porque esta parábola es bueno analizarla desde el punto de vista en que Jesús la narró. Él estaba anunciando que iba a venir por su iglesia, pero pareciera que la iglesia tiene o está aspirando otro rumbo, otra dimensión. Hay gente que quiere caminar, se ha fijado, no sé si has escuchado, pero hay gente que quiere caminar en diferentes niveles y dice: ya subí de nivel, ahora estoy en un nivel superior, ahora me llamo esto, me llamo lo otro. Se dan hasta nombres, hermanos. Ya solo falta que sean querubines para estar en un nivel cerquita del cielo. Pero yo le voy a decir una cosa: si alguien no se arrepiente de sus pecados, no puede ir al cielo. Tiene que arrepentirse de sus pecados, entregarse a Cristo para que el Señor lo pueda llevar el día que Él venga. Aleluya. Mi hermano querido, ser un cristiano verdadero no es tener una religión.
cualquiera puede tener religión. El borracho de la esquina puede tener una religión. Si vas y le preguntas, ¿tú qué eres? ¿Qué eres? Te va a decir que tiene una religión. Y algunos se atreven a decir, soy cristiano. Hermano, tener religión cualquiera tiene. El borracho, cualquier hombre puede tener religión. Pero el asunto de esto no es tener una religión. Hermano, déjeme decirle que hay unos que creen que por la bulla que hacemos los pentecosteses, que por la bulla vamos para el cielo. No, hermano, no se trata de bulla, se trata de un corazón contrito y humillado. No se trata de una bulla, hermano, que puedas hacer. Tampoco, mire qué tremendo, tampoco hoy, porque hoy en las redes sociales, qué bueno lo que hicimos hoy, ¿verdad? Porque en las redes sociales hay cuánto predicador, hay cuánto consejero y mentor, hay cuánta gente que escribe cosas maravillosas, pero son infieles a sus iglesias y a su Dios. Son infieles a la palabra del Señor. Ahí le cabe cualquier cosa en el internet. Pero allá apartados en su corazón, allá por donde nadie los mira, son unas personas infieles. Y la iglesia de Cristo no es un pasatiempo. La iglesia de Cristo no es para jugar. La iglesia de Cristo es para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Porque Cristo viene y va a levantar la iglesia. Hermano, si tú estás sentado en esta mañana en este lugar, es para que sepas la verdad. La verdad para venir aquí es para adorar a Dios. Y para que sepa, iglesia, que un día vamos con Cristo Jesús al cielo. Aleluya. No hay más. Aleluya. Hermano, ese es el evangelio. Ese es el evangelio del Señor. Mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo no es un pasatiempo. ¿Sabe de qué se trata, mi hermano? Que no hay que perder el tiempo. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de que el tiempo está cerca. ¿Usted escuchó el verso 13 lo que dice? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y algunos se confían y piensan que de aquí que venga. Pero el asunto es este, mi hermano, que nosotros tenemos dos partidas, o dos despedidas, o dos maneras de irnos. Y tú sabes cuáles son. O te lleva Cristo antes que venga por la iglesia y te vas, o nos vamos. Me dijo mi mamá el otro día que hablé con ella, mi hijo, yo creo que ya me quiero ir. Y le digo, ¿se quiere ir o se la quieren llevar? Y le gustó porque se rió. Porque así sucede, mi hermano. O nos lleva el Señor o viene Cristo. Entonces se trata de que el tiempo se acerca, que el tiempo se acorta. Por eso el verso 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Yo quiero que usted vaya ahí en ese mismo capítulo, pero en el verso 31. Note lo que dice, hermano, esto es fascinante. Lea lo que dice ahí, porque esto es en realidad algo maravilloso. Dice, cuando el Hijo del Hombre, yo no sé, ¿cuántos de ustedes creen esta palabra, mi hermano? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, Jesús viene acompañado, todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos a otros a su lado, apartará como el pastor a las ovejas de los cabritos, o sea, unos para acá y otros para acá. Los cabritos para acá, los cabritos son los que nunca le esperaron, los que nunca se prepararon. Pero las ovejas, dice el Señor, las apartará a su derecha. Y pondré las ovejas, y pondrá sus ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces, mi hermano, aquel que espera al Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? La iglesia que le espera, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia que espera al Señor? ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia? Hermanos, aquel que le espera tiene que estar preparado. Está fácil, hermano. Es como mañana que vas para el trabajo y si no llevas el machete, ¿con qué vas a trabajar? Para poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe cuál será tu machete? El carro, qué sé yo, hermano. Tus mismas manos,
Pero si no llevas la herramienta, entonces no vas listo. Nunca te has regresado del trabajo. Que yo recuerdo a mí nunca, pero sí me he regresado. Porque se me ha olvidado algo bien importante. Y cuando llego al lugar digo, ay Señor, se me olvidó tal cosa, así no puedo trabajar. Y me tengo que regresar desde el centro de la ciudad, pasar todo el tráfico, llegar a la casa, agarrar la herramienta y volver a trabajar otra vez. Y así está pasando hoy. Aquel que espera, la iglesia que espera al Señor, debe de estar preparada, mi hermano. El aceite, note que aquí en esta historia, Jesús menciona un grupo de 10 vírgenes. 5 de ellas, prudentes, dice que compraron aceite, llenaron sus lámparas con aceite, estaban encendidas. Y dice que además del aceite que tenían en la lámpara, tenían aceite extra. Pero las insensatas, las otras 5, no compraron aceite extra. Con el único aceite que contaban era con el que estaba en las lámparas. Y las 10 estaban con las lámparas encendidas. Las 10 recibieron la misma advertencia. Pero dijeron las imprudentes, dijeron las insensatas, denos aceite de lo que ustedes tienen. Pero las otras eran más inteligentes y le dijeron, vayan ustedes y compren, porque qué tal que viene el esposo. Hermano querido, si tú no entiendes esta palabra, mira, el aceite representa casi en toda la Biblia el Espíritu Santo de Dios, pero también representa la preparación que la iglesia debe tener. Aleluya. Si la iglesia no se prepara, hermanos, entonces ¿qué está esperando? Ahora, también dice representa la preparación. Pero ¿qué sucedió en esta historia? Que solamente 5 se prepararon. Solamente 5 se prepararon, solo la mitad. Lo que esto significa, mi hermano, entonces, que 5 que representan a la iglesia que está preparada, que está esperando a Cristo con ese deseo, solamente ellas tenían el aceite dentro de las vasijas. Y le digo, representa el Espíritu Santo, pero representa también la preparación que la iglesia debe de tener hoy en día. ¿Cómo sientes, hermano? ¿Cómo sientes? Cristo viene. ¿En qué momento va a venir? Yo no lo sé. Dice la Biblia que nadie lo sabe, mi hermano. Solo el Padre en su sola potestad sabe el día y la hora. Pero ¿qué debe de hacerse? Solo la mitad se preparó con aceite suficiente. Ahora, ¿qué significa esto, mi hermano? ¿Qué significa? Y aquí está el mensaje final. Lo que esto significa es que la otra mitad tenía apariencia de iglesia. Iban en la carreta, pero de repente se fue para otro lado la carreta. Quiere decir que las cinco insensatas representan aquella iglesia que tienen apariencia de iglesia, que cantan, que alaban, que parece que son iglesia, que parece que ahí está la presencia de Dios, que parece que le sirven a un Dios verdadero. Apariencia de iglesia, eso es lo que significa las insensatas. Tienen apariencia de iglesia, pero no son la iglesia de Cristo. Y el Señor Jesucristo cuenta otra parábola del trigo y la cizaña, porque aquí se concreta esto, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Y así también está hablando aquí. Estos dos grupos están juntos. Parece que dentro del grupo de 80, 90 personas, ahí mismo hay un grupo de gente que está preparándose para recibir a Cristo. Pero dentro de ese grupo también hay otro aparte que no está preparado. Y me gusta algo que dijo el gran predicador Spurgeon. Note estas palabras, hermanos, que tienen una... Póngase de pie, despacito para que no distraiga a nadie. Y le voy a leer esto que dijo Spurgeon. Hay un brillo. Note, este es como un poema. Hay un brillo y un destello, pero no hay permanencia a menos que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Amén. En otras palabras, las 10 vírgenes alumbraban. Había luz. Parecía que todas eran iglesia. Parecía que todas le servían, que todas estaban en el mismo sentir. Pero no, mi hermano, la otra parte era una iglesia que aparentaba ser iglesia. Pero dice Spurgeon, parece que hay un brillo, hay un destello. Se nota como que brilla,
Por eso hay un dicho ahí en el mundo que dice que no todo lo que brilla es oro. Porque tú vas a ver muchas cosas por ahí, mi hermano, que pareciera que las cosas están bien, pero no. Dentro de ahí hay pudredumbre, dentro de ahí hay pecado, dentro de ahí no fluye verdaderamente la presencia del Señor. Se vive en una apariencia. La iglesia debe de prepararse, no vivir de apariencia, mi hermano. Si tú quieres ir al cielo el día de hoy, si Cristo viene, hay que dejar la apariencia a un lado. Hay que quitarse el traje de la apariencia y hay que descubrirse delante del Señor y decirle: Señor, de aquí en adelante yo quiero caminar porque quiero irme contigo cuando vengas. Amén. Aleluya. Iglesia, finalmente, que el brillo que tengas sea porque tu lámpara tiene suficiente aceite.